Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Helio. Hoy vamos a hacer un modelado mediante el uso de óleos, para lo cual vamos a trabajar con una mezcla de complementarios. Existen tres pares de complementarios: amarillo, violeta, azul, naranja y rojo y verde. Generalmente mucha gente recomienda usar el naranja y el azul, pero yo hoy voy a usar el verde y el rojo. ¿Para qué? Para demostrar que se puede armar con cualquiera de los tres pares de complementario. La forma de trabajar va a ser, por decirlo de una forma, sectorizada. Lo primero que yo voy a hacer, voy a plantear un dibujo de un volumen del cual yo quiero pintar. Entonces lo que voy a hacer, una vez que tengo mi volumen planteado en la hoja, en el soporte, yo en este caso ahora estoy usando una hoja para óleo que está pegada en el tablero, pero ustedes pueden usar cualquier otro soporte. Entonces, una vez que yo tengo mi volumen dibujado, mi objeto dibujado, mejor dicho, voy a proceder a plantear mis sectores de sombra, media tinta y luz. Entonces, ¿qué voy a hacer? A este le voy a poner, este va a ser mi sombra, esta va a ser mi media tinta y esta va a ser mi luz. De la misma forma, del otro lado voy a hacer lo mismo. Voy a poner mi media tinta y mi sombra. Una vez que tengo planteado eso, lo que voy a hacer es generar, mezclando el par de complementarios, un neutro que va a funcionar de mi sombra. Entonces voy a poner, acuérdense, siempre al más claro le voy a poner el más oscuro. Fíjense como yo ya mezclo y se obtiene mi neutro, ¿sí? Obtengo mi neutro. Esto tiene un poquito de un medium que a nosotros nos va a servir para qué, para que si está muy pastoso nuestro óleo y no corre, fíjense que esto tiene un punto que no sé si lo pueden ver, si la cámara deja que apreciar. No está duro el óleo. Si llega a estar duro, lo que ustedes tienen que hacer es preparar una mezcla con trementina y aceite de lino. Hay un montón de formas de prepararlo. Yo preparo mitad trementina y mitad aceite de lino. O sea, 50% de trementina y 50% de aceite de lino. Bueno, ya tengo acá bien mezclado mi neutro. Le voy a poner un poquito más de verde para que se haga un poquito más oscuro, ¿sí? Y no tan rojizo. Tengo mi neutro. De este neutro voy a sacar la mitad y lo voy a poner aparte, ¿sí? Entonces voy a sacar ahora un poco de amarillo y al amarillo le voy a poner el neutro. Fíjense que estoy usando y le voy a poner un poquito de amarillo, de blanco, perdón. Entonces ya generé dos tintes. No sé si ahí lo toma, se ve bien. Generé dos tintes. Una sombra y un tinte más alto o más claro, ¿sí? Lo voy a seguir mezclando con la espátula, siempre con la espátula, nunca con el pincel, porque con el pincel
va a pasar que lo van a hacer una o dos veces y se le puede empezar a romper el pincel y no es lo que nosotros queremos. Voy a poner un poquito más de amarillo, ¿sí? Un poquito más de amarillo para levantar el tinte, este color, ¿sí? Un poco más amarillo. Y fíjense la diferencia de valor que hay, ¿sí? Este es más bajo que este. De este me va a servir para la media tinta. De esta media tinta voy a volver a separar, y ahora después le voy a decir por qué, y voy a sacar la mitad de eso. Y a esta mitad le voy a poner, en realidad esto que saco se lo voy a poner al amarillo y le voy a poner un poquito de blanco. Entonces, como ustedes podrán ver, este es más alto que este y este es más alto que este. ¿Por qué separo siempre? Por ejemplo, separo el neutro, mitad, y se lo agrego a otro tinte más alto. Para que los tres tintes tengan, aunque sea en distintas proporciones, por lo menos uno de todos los colores. En este caso, como yo estoy usando la misma mezcla, va a tener siempre los tres colores, los dos colores que usé, los dos complementarios más el amarillo. O sea, los dos complementarios, el verde y el rojo, y le sumé un color más que es el amarillo. Bueno, yo ya tengo ahí, perdón, se movió un poquito. Tengo ahí lo que va a ser mi luz, mi media tinta y mi sombra. Entonces ahora lo que voy a hacer es agarrar un pincel y como yo ya tengo delimitado con mis sectores mi zona de luz, ahora lo único que tengo que hacer es agregarle el óleo en la zona donde, ¿sí? De forma, fíjense que se lo estoy pasando de forma plana. Si ustedes ven que esto no corren, van a agarrar un poquitito de la mezcla que preparé de aceite de lino y trementina y se lo pueden poner al pincel o directamente si ustedes ven que no corren, se lo pueden poner a la mezcla que prepararon, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense lo que yo estoy haciendo. Yo lo único que estoy haciendo es ponerlo plano y solo en el sector de luz que yo sectoricé con el lápiz, ¿sí? Bueno, ustedes se van a dar cuenta que esto corre. ¿Por qué corre el óleo? Porque está fresco. Esa es la ventaja que tiene a diferencia del acrílico, ¿sí? Esa es la diferencia que tiene del acrílico. Ya puse mi sector de luz. Ahora voy a limpiar el pincel y voy a poner mi sector de sombra. O de media tinta. Es lo mismo. Yo puedo poner tranquilamente mi sector de sombra, ¿sí? Voy a agarrar y voy a pasar. Fíjense que no estoy haciendo nada. Lo único que estoy haciendo es poniendo pintura de una forma hasta plana. Recuerden que nosotros no queremos hacer pintura plana, sino que queremos hacer un volumen. Pero yo lo voy a poner plano. No me interesa. Me despreocupo de eso. No me preocupo en que sea algo volumétrico por el momento. Fíjense que no me está corriendo mucho la pintura. Entonces, ¿qué hago? Mojo el pincel en un poquito de el medio, que es la trementina y el aceite de lino. Y fíjense cómo lo mueve
en el soporte a la pintura. Bueno, ya puse eso. Voy a aprovechar que tengo el pincel con pintura y voy a poner del otro lado de la sombra también lo mismo. Miren. Voy a poner un poquito más de verde para que se oscurezca un poquito más este sector de sombra. Ustedes recuerden que siempre es conveniente mezclar los colores en la paleta y no en el soporte. Bueno, fíjense, yo ahí puse mi sector de luz y de sombra. Entre esos dos me quedaron dos sectores de media tinta. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a ir a la media tinta que yo generé, ¿sí? Lo que voy a hacer es, con un poquito del pincel voy a mojar y lo voy a desparramar o esparcir en la mezcla esta que hice yo de mi media tinta. Entonces ahora sigo poniendo de forma plana. ¿Sí? De forma plana sigo poniendo mi pintura. Fíjense que se puede diferenciar bien los tres sectores planos. ¿Sí? Yo hace un tiempo lo puse. No es un tiempo considerable, pero bueno, lo puse. Y si esto hubiera sido acrílico, se hubiera secado. Esto, si ustedes cuando pinten se van a dar cuenta que el óleo no se seca. Entonces le permite pintarlo. Fíjense que están en... Se ven claramente tres planos, tres saltos, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer ahora con un pincel limpio y seco, si es de pelo suave, mucho mejor, ¿sí? De cerda suave. Lo que voy a hacer es empezar a peinar entre zonas. Y fíjense cómo se mezcla. Esto, bueno, otra cosa. Fíjense cómo ya prácticamente no tengo que hacer un esfuerzo y se mezcla solo. Y se genera un pasaje gradual entre luz, media tinta y sombra. Fíjense la diferencia que hay entre este lado y de este. Este lado ya, ¿cuánto tardé? Nada. Y ya empieza a generarse el pasaje, el degradé. ¿Qué pasa? Fíjense, si ustedes aprecian, si yo pudiera acercar la cámara, que no es este el caso, porque se va a mover mucho, yo estoy notando que se me ven el lápiz. ¿Sí? ¿Por qué se ve el lápiz? Porque evidentemente a esto le falta más capas de pintura. ¿Sí? No importa. Ustedes siempre cuando usen óleo pongan siempre una capa delgada y vayan aumentando. Siempre es preferible que esté diluido el óleo a que empasten, a poner toda una buena cantidad, ¿sí? Empastada de óleo. Ustedes lo que van a hacer es pasarle, siempre la pintura se vuelve más rica, plásticamente hablando, mientras más pintura, más capas de pintura tenga. Entonces, para que poder hacer eso y no sufrir algún accidente, lo que nosotros recomendamos es que se empiece a poner una capa fina de óleo y después se le vaya agregando capas según la necesidad, ¿sí? Fíjense que yo seguía hablando, ¿sí? Seguía hablando y si esto hubiera sido acrílico, yo esto no lo podría retrabajar. Fíjense que acá me quedó un pasaje y acá me quedó un plano, dos planos, tres planos, ¿sí? Yo seguía hablando, si esto fuera acrílico ya se hubiera secado. Pero como esto es óleo, miren, fíjense. Voy a cambiar la mano, ¿sí? Fíjense que lo que me permite el óleo no se secó. Entonces, bueno, puede ser que se me corra un poco la pintura. Entonces lo que yo voy a hacer es agarrar un poquito de pintura y ir acomodándolo, ¿sí?
Pero fíjense que si esto hubiera sido acrílico, esta es la gran ventaja, entre otras, ¿no? Una de las gran ventajas del óleo es que me da tiempo para trabajar, para corregir, y si uno no está muy canchero, muy ducho con la pintura, para hacer un modelado siempre es más fácil el óleo que el acrílico, ¿sí? Hay gente que labura el acrílico, hace unos volúmenes muy buenos, pero bueno, es porque tiene práctica. Miren, ahí se me corrió, le voy a poner acá un poquito de verde. Pero fíjense que si ustedes se fijan, sigue estando fresco esto, miren. Se mueve el color. Entonces eso me va a permitir corregir, me va a dar tiempo a que yo pueda corregir y crear esas zonas de pasaje que yo necesito para crear la ilusión de volumen, ¿sí? Miren, fíjense, volví para este lado, que es el primer lado que estuvimos trabajando. Ya tendría que estar seco, pero no. Fíjense cómo vuelve a moverse el color. ¿Por qué? Porque está fresca la pintura. Entonces ahora yo ya en 4 pasos ya tengo resuelto mi volumen. Está bien, esto es un volumen, una forma básica, sencilla, digamos, pero era para mostrarles cómo funciona el modelado con óleo. Bien, yo puse acá, fíjense que esto sigue estando plano, ¿sí? Entonces, si yo quiero agregarle una zona de luz, lo que voy a hacer es cargar mi pincel con mi sector de luz y ponérselo donde yo quiero la luz. Ahora, ¿qué pasa? Limpio el pincel, limpio y seco, y empiezo a fundir para generar de vuelta. Fíjense cómo se funde, se mezcla, ¿sí? Ya no, había 2 planos, uno más oscuro, uno más claro, ya desapareció. Eso ya desapareció. Bueno, fíjense. De vuelta, le puse un color verde de fondo medio sucio, ¿no? Medio manchado, pero bueno, no es lo que se dice un verde pleno, pero es para hacer un contraste con la parte más oscura. Por ejemplo, si vos me decís, bueno, está bien, te quedó lindo, pero yo quiero que tenga más volumen todavía. Bueno, yo puedo reforzar las luces y las sombras. Entonces lo que voy a hacer, por ejemplo, voy a agarrar un poquito de amarillo, ¿sí? Un poquito de amarillo y un poquito de blanco, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar el amarillo y se lo voy a poner al blanco. Siempre el más claro al más oscuro. Esto, si es acrílico, ya se hubiera secado, ¿sí? Pero como es óleo, a mí me va a permitir, esto me va a permitir que yo agarre. No es lo ideal poner lo más alto o más claro a lo último, ¿sí? Pero un poquito, si uno no quiere que se note mucho, lo puede hacer. Fíjense, yo puse así más o menos. Y lo que voy a hacer ahora es empezar a... Fíjense que cuando yo empiezo a peinar con el pincel limpio y seco, como es óleo, me permite fundir el color. ¿Por qué? Porque la pintura, el óleo, sigue estando húmedo, ¿sí? Bueno, yo ahora acá, por una cuestión de que tengo la luz puntual y me está haciendo sombra,
agarré la mano. Me parece que todo el video me estuve haciendo sombra. Bueno, ahora lo vamos a ver. Cuando terminemos vamos a ver qué pasa. Recuerden lo mismo que le dije en el otro video anterior que hicimos de modelado con acrílico, ¿sí? Mientras uno más lo peine, mejor te queda el pasaje. Yo ahora estoy haciendo un pasaje rápido, ¿sí? Pero bueno, básicamente la idea sería esa. Ahí acabo de reforzar los sectores de luces, ¿sí? De luces. Le puse más luz. Vamos a poner un poquito más de luz acá. En esta parte. Bien. Recuerden que yo estoy haciendo algo rápido para mostrar. Pero si ustedes más lo peinan, mejor le va a quedar. Reforcé la luz. Si yo quisiera reforzar más la sombra, puedo, si quiero, agregar, por ejemplo, un poquito de azul. Este es azul ultramar. Y ponérselo al azul ultramar, le voy a poner un poquito de mi sombra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el azul ultramar es más oscuro que mi sombra. Entonces voy a agarrar la sombra y ¿qué voy a hacer? A la sombra se la voy a agregar al azul ultramar. Entonces, ahora vengo y fíjense. Fíjense cómo refuerzo la idea de sombra. Hace un momento reforcé la idea de luz. Ahora lo que estoy haciendo es reforzando la idea de sombra. Para que esto resalte más, vamos a hacerle un contraste de figura fondo con lo que me sobra. Vamos a aprovechar la pintura que me sobra. Y le voy a poner, fíjense cómo voy a ir resaltando el fondo. ¿Sí? Esto es más que nada, bueno, yo aprovecho la pintura y mostrarle cómo, si yo le pongo un color para que me haga contraste con el fondo, ¿sí? Fíjense cómo el objeto se va a venir más para adelante. Bueno, eso es un concepto también, ¿sí? De un indicador de espacio. Contraste entre figura y fondo. Yo podría poner acá también, ¿sí?